Aquí está diciendo Dios: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Diga conmigo: prosperada. Para aquello a lo que yo le envié. ¿Sabe? A nosotros nos significa mucho por hablar de la prosperidad, pero la prosperidad no tiene sino que ver con ser empoderados para cumplir un propósito. ¿Cuántos aquí tienen un propósito de parte de Dios? Si usted tiene un propósito, prepárese para ser impulsado y llevado por Dios a cumplirlo. Así que Dios dice: mi palabra es enviada con un propósito. Por lo tanto, siempre que Dios dice una palabra, esa palabra es enviada, es enviada con un propósito. Lo que le quiero decir es que Dios no habla por hablar. Cuando Dios habla, hay un propósito detrás de sus palabras. Mire, el término enviada, o cuando Él dice para lo que yo le envié, nos da la idea de un espía que va delante del ejército. La última vez le prediqué acerca de eso. También esa palabra es como si fuera una flecha que va abriendo camino, o un obrero que prepara la tierra, o un soldado que tiene una orden y no va a desistir hasta que no la cumpla. Así es la palabra de Dios. Cuando Dios suelta una palabra, quiero que se imagine ese soldado que pase lo que pase, se encuentre solo o acompañado, sea más difícil o más fácil, va a cumplir la orden que le dieron. Cuando Dios envía una palabra, abre su boca y suelta una palabra sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Déjame que me diga algo: esa palabra se va a cumplir. Algo tiene que pasar, solo tienes que creerlo. ¿Estás siguiendo esta tarde? Un ejemplo de ello, entonces, ¿dónde está eso en la Biblia? Génesis 1:3. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Porque cuando Dios habla, envía una palabra y se va a cumplir. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted puede ver que Dios no habla por hablar. Cuando Dios dice algo, ese algo tiene que suceder. Incluso la Biblia, la palabra de Dios, fue enviada y entregada a través de hombres inspirados, cuyo propósito era revelarse a sí mismo por medio de la palabra y de Jesucristo. La Biblia, la Escritura, es la palabra enviada por Dios para revelarse. Y ese propósito, si usted lo cree, se cumple en su vida. ¿Cuántas veces te ha pasado que dices: bueno, voy a ver si leo un rato? ¿Te acuerdas de que hay una Biblia? Tengo ahí que la devuelvo en mi casa y digo: voy a ver si Dios me habla. ¿Y cuántas veces pasa que vas a la palabra y efectivamente Dios te dice algo? Dios te revela algo de sí mismo. Porque la palabra de Dios fue enviada con el propósito de revelarnos a Dios a través de Jesucristo. Así que siempre que vayas a tener un encuentro con la palabra, prepárate para tener un encuentro con el verbo hecho carne, con el Espíritu que le da vida, porque la palabra fue enviada con ese propósito. Amén. Ahora bien, ese propósito de que Dios se revele a través de su palabra, porque recuerda, cuando Dios dice algo, ese algo se va a cumplir. Así que si Dios prometió revelarse a través de su palabra escrita, ese propósito sí o sí se va a cumplir. Y es que muchas veces, eso no pasa aquí, pasa por ahí por Japón, por la India, que por cierto, tengo una invitación, tengo una invitación a predicar en un evento evangelístico en Pakistán. Y digo: wow, qué fuerte, qué tremendo. A ver qué nos dice el apóstol. Entonces, la palabra de Dios tiene el propósito de revelarnos a Dios. Muchas veces tú dices: es que Dios no me habla, es que Dios no me responde, es que Dios esto, es que Dios lo otro. Quizás sea que vas a la Escritura solamente para escuchar una palabra que sustente tu necesidad. Pero créeme que si tú vas a la Escritura para tener una palabra que te revela el Padre, siempre vas a recibir respuesta. Qué maravilloso es cuando, da igual la situación, de repente hay una palabra que choca tu espíritu y dices: wow, qué grande es mi Dios. Yo me estaba centrando en esta enfermedad, me estaba centrando en esta falta de trabajo, pero me encuentro con la palabra y ahora me doy cuenta de lo grande que es mi Dios, de lo bueno que ha sido siempre, porque la palabra te revela al Padre. Si usted
eso no le alegra, no le llena de gozo, créame que hay un orden de prioridades que no están correctos de Dios. Pero insisto, eso pasa por allí, por otros países. Así que escúcheme, eso, Japón, especialmente. El propósito de que Dios se revele se cumple en la Escritura cuando la leemos y el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para conocer a Dios. Amén. Efesios 1, 17 al 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Así que tú tienes que entrar a leer la palabra, a comer la palabra, diciéndole: Señor, quiero que ilumine los ojos de mi entendimiento para primero conocerte a ti, que tú te reveles a mi vida, que me entienda quién tú eres, que pueda conocerte mejor y entonces si pueda revelarme a quien me has llamado, a quien me estás enviando, que es lo que quieres conmigo, porque lo que Él va a decir es: búscalo primero a Él y todo lo demás viene. Amén. Así que Dios cumple su propósito con la palabra a través de iluminar, alumbrar nuestros ojos del entendimiento. Y si yo me voy de este lugar hoy y por lo menos el Espíritu Santo a ti te lleva a tu casa con el convencimiento y la convicción de decir: oye, a partir de hoy quiero leer la palabra para conocer más de Dios. Si me voy y he cumplido ese propósito, ya me voy feliz, contento y habiendo cumplido aquello a lo que Dios me envió. Así que cuando Dios dice algo, no es que diga algo por decir, es que Él envía una palabra que se va a cumplir. Wow, es que eso es maravilloso. Cuando Dios nos da una palabra, ahora, hasta ahora le he dicho la naturaleza de Dios al hablar, la naturaleza de la palabra de Dios, pero cuando Dios nos habla a nosotros, ¿cuántos de aquí han recibido una palabra rema de parte de Dios? ¿Cuántos amigos me? Ahora escúchenme. Cuando Dios nos da una palabra a nosotros, esa palabra, esto es poderoso, esa palabra siempre contiene tres cosas. Y seguramente usted me vaya a dar la razón. Cuando Dios te habla a ti y a mí, nos da tres cosas. Número uno, la palabra de Dios contiene una orden o instrucción. Número dos, esa palabra, aparte de la orden, contiene el poder para cumplirla. Y número tres, cuando Dios te da una palabra, te da una promesa ligada a la obediencia. Una vez más, te da una promesa ligada a la obediencia. Porque así funciona el Señor. Número uno, cuando Él te habla y te dice algo, número uno, te está dando una instrucción. Número dos, te está dando el poder para cumplir esa instrucción. Y número tres, siempre, cuando Dios te dice algo, es porque detrás de ese algo hay una promesa escondida. Pero lo que Él está esperando es que tú comiences a caminar en fe y en obediencia. Por eso, un ejemplo que a mí me rompe los esquemas, que me parece maravilloso, es una palabra simple pero poderosa. Es una palabra en la que aún mi familia y yo hemos estado caminando los últimos meses. Es cuando Jesús le dijo a Pedro, Jesús le dice a Pedro: están en la barca todos asustados, están en la tormenta, allí están todos confundidos, ven una sombra, y literalmente la Biblia dice, creían que era un fantasma, y estaban todos asustados. Estaba Jesús sobre las olas, y entonces fijaros lo que sucede. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Jesús solo dijo una palabra. Jesús le dijo: ven. Es la única palabra que le dio. No le explicó cómo tenía que hacerlo, no le dijo la manera mejor de hacerlo. Lo único que Cristo le dijo fue: ven. Y entonces, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
La pregunta es la siguiente: ¿Pedro podía andar sobre las aguas, sí o no? Le doy la respuesta: no. Pedro no podía andar sobre las aguas. Pero cuando hay una palabra, cuando Cristo abrió la boca y soltó la palabra, entonces no solo tenía la orden de ir, es que tenía el poder. Es que cuando Dios te da una palabra, no solo te está diciendo que lo hagas, te está diciendo, si tú lo crees, te doy el poder para que lo hagas. Porque la palabra de Dios cumple aquello que fue enviada. Y si Dios te ha dicho que saldrás de esa situación, yo sé que no puedes, pero la palabra te da el poder para que puedas. ¿Alguien te cree en esta tarde? La pregunta que te hago es: ¿cuál es la situación imposible que tienes? ¿Cuál es el imposible? ¿Qué es lo que no puedes hacer? No pasa nada. Tranquilo, tranquila. Dios lo sabe. Tú también lo sabes. Pero si Dios te ha dicho sal de ahí, es porque tiene el poder en esta palabra para salir de ahí. No sé cuál es la circunstancia, pero cuando recibas una palabra de parte de Dios, créeme que esa palabra encierra el poder para cumplirse. Porque como comencé diciendo, el Señor se envía una palabra, no habla por hablar, no dice por decir, no se pone en su trono, no es que no tenga alguien con quien hablar, no, es que si Él te dice una palabra, está enviando a alguien que va a cumplir el propósito. Si Él te ha dicho saldrás, es que vas a salir. Si Él te ha dicho vas a ser padre, es que vas a ser padre. Si Él te ha dicho te voy a levantar, es que te vas. ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Bendito Rey, Shalabacanda. Pedro no podía, tú y yo tampoco podemos. Pero hace poco escuché una frase que la tomo para mí: el que tiene una palabra de Dios lo tiene todo. Amén. Gloria, gloria al Santo. El que tiene una palabra de Dios lo tiene todo. Amén. Santo. Tiene la orden, Gloria. tiene el poder Amén. y tiene la promesa. Amén. Ahora, ¿acaso Dios ha hablado así a tu vida? Amén. Quiero que te examines, que te preguntes: ¿te ha dicho Dios una palabra? Si Dios te ha dado una palabra, estas tres preguntas son para ti. Número uno, ¿qué orden te dio? ¿Cuál es la orden que Dios te da? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el comando? ¿Qué es aquello que te está diciendo que debes hacer o dejar de hacer? Pregúntate. Número dos, ¿cuál es el poder que se tiene que activar? Amén. Si el Señor te ha llamado a predicar en las calles, hay un poder que se tiene que activar. Si el Señor te ha llamado a ser un líder de esta iglesia, hay un poder que se tiene que activar. Y número tres, ¿cuál es la promesa que estás creyendo? Porque necesitamos caminar por ese incentivo de creer, esa esperanza de saber que hay una promesa detrás, que hay algo que viene para nuestra vida, que Dios todavía no ha terminado con nosotros. Porque escúchame, y fijaros, esta palabra yo la recibí hace años, la tengo en mi nevera puesta, en un papel que va a ser un cuadro, pero bueno, nunca tengo tiempo. Tengo dos concretamente, tengo tres. Una de ellas me la dio alguien de aquí de la Roda, que hace tiempo no le veo, Vicente, que hacía en madera. Me regaló un cuadro con Romanos 8:28. ¿Lo conocéis? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero en mi casa tengo dos en la nevera que quiero hacer. Y una de ellas es esta palabra que os voy a dar. No es mía porque está en la escritura, pero yo la hice mía en su momento y la comparto con vosotros. Gracias. Y dice así, y creo que es algo que Dios os quiere decir a vosotros como ministerio y a cada uno como su hijo y su hija. Amén. Deuteronomio 1:21 dice, déjame tomar agua. Deuteronomio 1:21 dice, mira, es que esto es tremendo. Mira, Jehová tu Dios ha puesto delante de ti la tierra. Mira,
Iglesia de la Roda. Mira, cada uno de ustedes, ponga su nombre. Jehová tu Dios ha puesto delante de ti la tierra. Amén. Hay una palabra, ¿sí o no? Pero ahora viene la instrucción. La instrucción es esta. La tierra ya está. Ahora sube y toma posesión de ella. Mira, delante de ti está la promesa. Yo te estoy dando la palabra. Yo te estoy confirmando la promesa. Pero ahora te dice, sube y poséela como el Dios de tus padres, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y esto es algo que el Señor me está ministrando en este preciso instante. ¿Por qué no temas y desmayes? Porque siempre antes de comenzar a dar el primer paso vas a tener temor. Pero si superas el temor de dar el primer paso, en la mitad del camino muchas veces tendrás la tentación de desmayar y dejarlo. Entonces lo que Dios te está diciendo es: no temas de dar el primer paso, pero prepárate, porque en el medio del camino tendrás un tiempo también difícil, pero no desmayes. Y esa es la palabra que Dios te está dando en esta tarde, Iglesia de la Roda. Mira que yo he puesto delante de ti la tierra, dice el Señor. Hay una palabra que Dios te está trayendo para quemarte. Hay una promesa que Dios te está dando en esta tarde. Pero también hay una orden que Él te está declarando en este día, y es: levántate y toma posesión de ella. Porque lo que Dios dice se va a cumplir. Lo que Dios promete lo va a llegar. Pero necesita un pueblo que lo crea. Y necesita un pueblo que se levante. Y necesita un pueblo que ore. Y necesita un pueblo que se enseña. Mira, Jehová tu Dios ha puesto delante de ti la tierra. Ahora sube y poséela como Dios te ha dicho. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti? ¿Cuál es la promesa que Dios te dio? ¿Cuál es la promesa que tienes en tu corazón?
No sé cuál es tu tierra. Quizás son tus hijos que todavía tienen que convertirse al Señor. Quizás es tu suegra que te da miedo que se convierta al Señor porque va a ser tu mentora. ¿Cuál es la tierra que Dios te está llamando a conquistar? Negocios, empresas, levántate. Si Dios tiene la palabra, va a llegar. Pero la palabra está en movimiento, va delante de ti. El problema es que tú no te mueves. Solo los que la sigan verán el cumplimiento. Para terminar, hace tiempo predicamos acerca del Salmo 23, cómo Dios nos pastorea. Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Pero si Jehová es mi pastor, quiere decir que yo soy su oveja. Y escúchame, lo único que la oveja tiene que preocuparse es de seguir a su pastor. Lo único que tú y yo tenemos que preocuparnos no es por el que comer, el que vestir, el que dormir. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy he venido a decirte, Jehová es tu pastor, pero Él no va delante de ti. ¿Sabes cómo te pastorea? El pastor se pone detrás de las ovejas y envía la palabra y desde atrás las dirige, desde atrás les da instrucciones, y la oveja, aunque no vea a su pastor delante, escucha su voz y lo sigue. Y cuando se han decidido seguir a su pastor, que le ha dado una palabra, que le ha concedido victoria, que le ha dicho que lo va a conseguir. Pero yo he venido a decirte, Dios no te pastorea más que con la palabra. ¿Cómo nos guía? ¿Cómo nos prepara Dios? ¿Cómo nos pastorea? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Escucha, tú imagínate un camino completamente oscuro, completamente sin luz. No hay ningún atisbo de luz, pero tú tienes una lámpara, tú tienes una linterna. ¿Qué haces? La pones un poco hacia abajo y donde ves la luz, allí pones el pie. Y donde ves un peligro, allí te pones. Porque cuando tú lees la palabra, escucha la palabra, ella te va guiando paso a paso. Quizás no veas al final, quizás no veas todo, pero Abraham le creyó al Señor, salió de su tierra, salió de su parentela, como de la oscuridad, pero lámpara es a mis pies tu camino, Señor. Voy paso a paso, voy día a día, tu palabra va delante. No sé cómo lo vas a hacer, pero la pregunta es, ¿cuántos aquí toman la palabra como su guía, como su dirección? Porque no nos dirigen las emociones, no nos dirige la situación temporal. Si a mí me dirigiera la situación temporal hace ya muchos meses, me hubiera tenido que buscar lo que sea en la vida de muchas maneras. Yo estaría viviendo en Madrid seguramente, el ministerio se hubiera ido al garete, muchas cosas se hubieran parado. Pero en el momento que recibimos una mala noticia, lo primero que dijimos fue: lámpara es a mis pies. Porque Dios ha prometido algo. Dios nos ha llamado a un ministerio poderoso. Dios nos ha dicho que bendeciremos naciones. Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Y no hay nada que a mí me haga mover de eso. Si no, no estaría aquí. Yo estoy aquí predicándole a usted, porque hace 12 años el Señor me dijo: será su ministro, bendecirá las naciones, y día tras día, año tras año, te preparo, estudio, le creo, no cojo un trabajo, cojo otro trabajo, que echan de un lado, pero lámpara es a mis pies su camino, porque hay una palabra que me dirige, porque mi pastor me guía a través de lo que escucho, y lo que él me ha dicho es una palabra que se va a cumplir.
que Dios te ha dicho. Tú eres guiado por la palabra que el Espíritu te dio. No por la situación, no por el momento difícil, ni por el problema con el niño, con la niña. No somos guiados por eso. Una vez más te lo digo por el Espíritu. El que tiene una palabra lo tiene todo. Hay momentos que te van a faltar muchas cosas, pero si tienes la palabra lo tienes. Te lo digo por el Espíritu. Si quieres la palabra lo tienes. Lo tienes todo. Pero prepárese porque ahora viene el fuego. Ahora sí viene la voz. Pero ahora viene lo bueno. Mire, cuando nosotros están preparados, escúchame, la palabra